conectadas y ya hay algo de audiencia. Pues me gustaría también empezar y diciendo, por respeto a su tiempo y como tener un poquito este lapso donde le pueda platicar más a nivel negocio lo que buscamos hacer con esta presentación, que no se quede solamente en slides y cosas técnicas, ¿no? Porque lo que sí me gustaría que ustedes pensaran de esta presentación un poco es que sí vamos a hablar de mejores prácticas de migración y demás temas. Importante que es a nivel negocio, qué es lo que podemos lograr con esas mejores prácticas con Azure. Entonces, bueno, esto está bajo NDA. Si quieren tomar notas y demás, pues se lo compartimos bajo nuestro NDA, ¿no? Me gustaría empezar hablando un poquito de cosas importantes que, a pesar de que creo que ya todos hemos escuchado hablar de AI, de datos, ya son hasta cacofónico en nuestro día a día hablar de que esta empresa sacó tal proyecto, esta otra sacó el modelo 0.5, OpenAI sacó esta nueva versión para intentar integrar mejores datos y ser más barato, etcétera, etcétera. A pesar de que todos conocemos esto, es un poco incierto cuál es el futuro empresarial con el tema de datos AI. Yo sé que esta presentación está enfocada a migraciones y hablar un poquito de cómo llevamos este cloud journey de las empresas, pero mucho que nos ha sonado ya en la cabeza a los directores de empresas, a los equipos de TI es, oye, ¿cómo vamos a integrar data en AI? Porque así es curioso, y no me dejarán mentir por ahí, que es bien común escuchar, ¿sabes qué? Quiero integrar inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿para qué? No sé, hay varias preguntas. Pero realmente como que es difícil pensar en que, ¿sabes qué? Quiero integrarlo el día de hoy y quiero empezar a hacerlo lo más rápido posible. Y básicamente no hay un porqué, solamente más que lo quiero integrar. Bueno, el futuro empresarial lo podemos dividir en estos tres datos que me gusta siempre mencionarlos. Son como que algo que se me clavó a mí también en la cabeza y me gustaría compartírselos. Hablando de negocio, en el año 2000, habían 500 empresas en un estándar que se le llama el Fortune 500 de Estados Unidos, que básicamente lo que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y pues las evalúan, las metrifican porque lo toman como un estándar, ¿sí? El 52% de las empresas en el 2024 ya no existen, ya no figuran en ese estándar. ¿Por qué? Hicieron esta pregunta y empezaron a analizar un poquito de qué fue lo que pasó. Y como todos sabemos, cuando una empresa tiende a no actualizarse, a no implementar tecnologías nuevas, pues tiende a morir o tener un revenue más pequeño. En otra perspectiva, hicieron un análisis del 48% restante y notaron que en promedio las empresas que se iteraron, mejoraron, integraron temas de inteligencia artificial o simplemente cosas de nube, obtuvieron 1.4 billones de dólares anualizados por el simple hecho de actualizarse. En otras palabras, no murieron y aparte crecieron en revenue. Esto hablando a nivel negocio. Y pues todos estos números suenan muy bonitos y pues nos hace lógica, ¿no? Si nos actualizamos, tendemos a tener una mejor estrategia financiera, mejor estrategia a nivel negocio. Muy bonito. Pero el dilema real es el tercer dato, que es el 85% de las empresas no va a lograr integrar AI satisfactoriamente. Es un tema real. Estos datos son de una empresa que se llama Sentry AI, la cual le vende inteligencia artificial al gobierno de Estados Unidos y todo el tema del Pentágono y estas empresas, perdón, estas instituciones de Estados Unidos grandes, pues bueno, estos datos los sacó de acá y es alarmante, ¿no? Pensar que a pesar de que tenemos esta idea de que vamos a integrar inteligencia artificial, vamos a hacer todo el tema de cloud adoption, etcétera, pues no obstante, tenemos el rezago, esto en Estados Unidos, peor en México, que muchas de las empresas no van a poder integrarlo de la manera que se debería. ¿Cuál es el objetivo de Invest y Microsoft? Pues justo que este 85% baje, que en México especialmente y en la TAM logremos que ese 85% sea un número más pequeño y que en efecto hay empresas que puedan integrar inteligencia artificial, cloud y otras tecnologías disruptivas de manera adecuada y de manera satisfactoria a nivel negocio. Y pues eso las empresas lo están sabiendo. Aquí hay ya papers, noticias, posts por todos lados, que las empresas grandes, pequeñas, medianas, de todo tipo, están integrando ya inteligencia artificial. Esto es correcto. Hay un movimiento ya. Ustedes, simple hecho de estar aquí en esta sesión, pues ya habla de que tienen un interés por integrar tecnologías nuevas, ver qué más se puede hacer y en efecto qué cosas se tienen que contemplar para llegar a esos resultados esperados, ¿no? Entonces,
Con esto en mente, Tom Spiegel dice una frase que me encanta, que a pesar de todo esto que tenemos en mente y de que probablemente nos extingamos, la única forma de subsistir dentro de la transformación digital, pues es básicamente la transformación digital, ¿no? Y de esa manera podemos ser prósperos y continuar con nuestros negocios y empresas. Buenísimo. Hablando un poquito de Azure, me gustaría hacer una pausa aquí, lo que tenemos contemplado y lo que tenemos visto en el panorama técnico y digamos, nombre y apellido de las tecnologías que podamos integrar al momento de hablar de migraciones a la nube. Hay varios conceptos que me gustaría tocar que a lo mejor son de su interés. Me gustaría iniciar por los triggers o estos accionables que por ahí lo platicábamos con muchas empresas de, oye, ¿por qué debería migrarme a la nube? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que detona que decida que me tengan que migrar a la nube o no? Dividimos estos 8 o 9 parámetros en dos: la migración y otro concepto que es modernización. Tienen que tener esto bien claro y es interesante, porque no es lo mismo solamente migrar que modernizar. Y lo subdividimos en esos dos parámetros por una razón bien simple. La modernización busca mejorar, innovar, sobre la marcha integrar y tener mejores resultados. La migración generalmente es un poco más reactiva, generalmente, pero siempre pasa, y aquí voy a entrar en nuestros conceptos, que por alguno de estos puntos nos tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y empezar a accionar de una manera más robusta e interesante. Quiero empezar por el más duro, que no me gusta, pero realmente es algo que está latente en las empresas e industrias, que es la ciberseguridad. Estos ataques de ciberseguridad son temas que nos tienen con el ojo abierto, con el ojo cuadrado a muchas empresas, porque a pesar de que parecen cosas lejanas, ya hemos vivido varios casos, desafortunadamente, donde algunas empresas, y son casos públicos, como es el caso de Bachoco, tuvo un ataque de secuestro de datos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Un caso público, por tener malas prácticas de integración en la nube, por tener incluso conexión on-premise, etcétera, etcétera, pues tuvieron una brecha de seguridad la cual puso en riesgo sus datos, su integración y su productividad. O sea, aparte de que fueron hackeados sus datos, tuvieron 3 días muertos básicamente en la producción, en su negocio, ¿no? Entonces es un tema alarmante y nos gusta pensar que esto es algo que es definitivamente la solución más reactiva, ¿no? Ahí van a estar a la 1 de la mañana todos los técnicos, directivos, viendo qué está pasando, cómo vuelven a tener sus datos, ver si tenían respaldos de eso y es cuando se dan cuenta de que había una brecha gigantesca. No nos gusta pensar en este caso, pero realmente es un tema latente que pasa y que muy pocas empresas están poniendo la atención. Pero desgraciadamente es uno de los triggers de todos los que vamos a mencionar que generan este pensamiento de, ¿sabes qué? ¿Por qué me debería migrar? Por esto, porque hay un tema probablemente de ciberseguridad en tu empresa que no lo estemos checando o viendo. También está el tema de cash flow, ¿no? Cuando estamos pensando en renovar nuestros data centers, pues definitivamente tenemos que pensar en que va a haber un desembolso medianamente grande, por adelantado generalmente, de un CAPEX, de capital. En cambio, muchas empresas están optando por quitar este gasto de capital y más hacerlo operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que gastes upfront una cantidad, pues mes a mes estés pagando por lo que usas en la nube bajo el modelo bajo demanda, por la parte operativa. En esto, a simple rasgos, si tienes un data center, vas a utilizar el 10%, no porque lo utilices el 10%, lo pagas al 10%, realmente lo pagas al 100%. En la nube no pasa esto. Si tú utilizas un servicio en la nube, el cual utilizas solamente el 20%, solamente vas a pagar por ese 20%. Entonces aquí hay un beneficio muy latente, muy interesante de cómo el cloud cash flow puede ser también un trigger para pensar en la nube en vez de lo tradicional. Y eso va de la mano con el data center de que se expire, ¿no? Que tú tienes a lo mejor un contrato y estás pensando realmente, oye, ¿debería renovar el contrato o ya mejor me voy a la nube? Otro tema interesante con todo el tema de la pandemia y de lo que vivimos fue establecer y dejar un terreno fértil para hacer trabajo remoto. Definitivamente es algo que sigue existiendo. De hecho, ahorita hay más personas de manera remota que presencial. Entonces, ahí está el caso, ¿no? Definitivamente el trabajo remoto o la asistencia a eventos remotas sigue siendo un tema. Y pues bueno, pensar en la nube es un caso interesante porque puedes tener esos beneficios como si estuvieras en físico, pero de manera escalable, ¿no? No importa si alguien está en otro país,
y tiene que acceder a tu SAP o tiene que acceder a tu sistema interno de la empresa, pues no pasa nada, está en la nube, puedes integrarse, puedes revisar métricas, puedes accionar cosas del negocio de manera remota. Definitivamente, y esto es un caso de desarrollo, faster time to market, cuando desarrollan aplicaciones, y eso nos ha pasado, y voy a poner una anécdota interesante que a lo mejor les parece alarmante. Nos pasó con un cliente que él quería visualizar cuánto iba a costar su proyecto de desarrollo, dígase proyecto X, en la nube. Entonces le decíamos, ¿sabes qué? Te va a costar 15 pesos, ¿no? Perfecto. Dice, oye, está bien. Y hablando con los desarrolladores de esa empresa, me dicen, ¿sabes qué? Sí, pero no nos gusta esto por esto y por esto y por esto. Caray, había muchos peros, ¿no? En esa discusión. Haciéndole zoom, poniéndole lupa y detalle a esas explicaciones, nos dimos cuenta que era porque estábamos atentando contra lo que ya estaba hecho. Me explico. En la nube costaba 15 pesos porque se iba a realizar en un mes ese proyecto, siendo que los desarrolladores para hacer ese mismo proyecto on-premise habían durado un año en hacerlo. Fue un tema curioso hablando con los directores, porque definitivamente estaban pensando no que sus desarrolladores fueran lentos o que fueran no productivos, sino que estaban cegados a lo que se estaba haciendo bien on-premise en sus desarrolladores nativos, de lo que ya estaban haciendo con año a año. Y cuando comparan la parte nube, que tiene microservicios, tiene a lo mejor un sistemita que te ayuda a sacar lo que tú ibas a desarrollar en un mes, en 15 minutos, que ya está hecho y solamente pagas bajo demanda, pues sí abre un poquito los ojos al panorama de cómo la entrega de servicios a mercado puede ser más rápida. Y ahorita en un mundo tan cambiante, definitivamente es algo que tenemos que tener visibilidad en cómo el tiempo es oro. Sacar productos más rápido y establecerlos y sacarlos al mercado puede ayudar muchísimo. Entonces también es un tema importante, todo lo que puede ser sacando los productos más rápidos. Cost Optimization Applications. Es un tema bien interesante. Cuando pensamos en nube o en data centers, pensamos en que sabes que voy a hacer un pago y eso va a estar corriendo ahí, ¿no? Y voy a pagar mensualmente tanto. En nube no es cierto esa afirmación. Aunque pensemos que en una cotización recibo que voy a consumir tal cosa y voy a pagar al mes $100, no obstante, no quiere decir que ese precio lo voy a mantener. Como habíamos dicho, se consume bajo demanda y lo interesante es que poco a poco podemos utilizar herramientas que se le llaman FinOps, operaciones financieras, para buscar optimizar en la nube. Optimizar no nada más en costos, sino también en seguridad, optimizar en temas de performance, etcétera, etcétera, para que esos $100 que pagas se hagan 90, o si siguen siendo 100, sigan siendo 100, pero optimizando a lo mejor los recursos para una mejor operación, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante cómo la nube es viva y puede estar haciendo mejoras tras mejoras, iterando tras iteración para buscar un mejor performance o en definitiva una reducción de costos. Esto es un trigger también interesante. Cuando las empresas piensan optimizar cosas on-premise, no se puede. Application Innovation, cuando quieres pensar, y creo que aquí eso es donde empecé con la charla, integrar inteligencia artificial on-premise es básicamente imposible. O duraría en un año en entrenar un modelo como GPT, ¿no? Todo lo conocemos por ChatGPT de OpenAI con su asociación en Microsoft. Ya tenemos este modelo utilizable para empresas. Ya no tienes que hacer un entrenamiento de un modelo MLL, sino que ya lo tienes como servicio, generas tu API, listo, ya puedes correr tu ChatGPT empresarial, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante cómo la nube te da esta integración más rápida de no tener que hacer tu propio entrenamiento, tu propio escalabilidad, buscar escalabilidad dentro de tu data center cuando no se puede. Tardarías un año, como les decía acá en el tema de Faster Time to Market. Acá hablando de aplicaciones innovadoras, pues tienes recién salida del horno el tema de inteligencia artificial utilizable para tu empresa en 5 minutos, ¿no? Entonces es importante pensar que la innovación probablemente venga más rápido utilizando un microservicio que creándolo tú mismo. Escalar aplicaciones rápidamente. Cuando hablamos de esto también, data centers, ¿qué pasa si el día de mañana es el Buen Fin en México? Y pues, ¿qué pasa, no? Tu data center se cae. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo un tema de hackeos o hubo un tema de que se metieron 30 personas de golpe y tu sistema solamente soportaba 3. Se cayó el sistema, ¿no? Hemos escuchado mucho esas palabras, si son no equipos técnicos, me imagino que han escuchado las palabras, se cayó el sistema, no hay sistema, pues probablemente sea porque no escaló de manera adecuada, porque estaba on-premise. En nube no pasa eso. Voy a contar una anécdota del Instituto Electoral de Guanajuato y con el INE en el PREP.
Es un tema de sector público, pero es interesante porque ellos, al momento de publicar las elecciones y hacer el conteo, evidentemente muchas personas acceden a ver las elecciones y ver cómo está el conteo de votos en el famoso PREP. ¿Qué pasa? También hay muchas personas con ataques malignos, que es una cosa que se llama DDoS, que es un ataque de denegación de servicio. Lo que pasa a fines prácticos es que intentan hacer muchas peticiones al servidor para que ese servidor se caiga, ¿no? En vez de que soporte 100 usuarios, le atacan con 1000 usuarios virtuales para que el servidor no lo soporte y se caiga. Pues bueno, nosotros lo que hicimos fue poner un servicio específico de nube para escalabilidad rápida y que estos ataques, digamos, como una barrera perimetral, los vaya quitando, delegando y en efecto el sistema siga activo y si tiene que escalar porque se metió en otros 100 usuarios, escale de manera adecuada. Eso on-premise básicamente es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a comprar en ese mismo rato otro servidor y hay que meterle más ganas? Se vuelve virtualmente imposible. Entonces, es interesante cómo la parte de modernización es un tema no solamente en búsqueda de necesito que mi sistema se quede activo, no. A lo mejor el día de mañana que vas a tener más ventas en tu e-commerce o el día de mañana que vas a tener un despliegue de una nueva aplicación, un nuevo servicio interno, pues bueno, tienes que pensar en esto. ¿Cómo puedes escalar de manera adecuada conforme a tus operaciones naturales del negocio? Y por último, pues, tema de budget, ¿no? A veces queremos sacar una aplicación rápido, queremos sacar una iniciativa sencilla, la cual, si pensáramos hacerlo on-premise o pensamos hacerlo dentro de lo que ya tenemos, sería eso, pensar en que, ¿sabes que tengo que invertirle tanto? En nube no pasa eso, puedes empezar pequeño, luego crecer. Me gusta verlo como una analogía de Legos, ¿no? Tienes varias piezas, no tienes que comprar todo el set de Legos gigantesco para empezar, con que con una piececita, vas montando más y vas creando un ecosistema interesante. Entonces, cuando hablamos de budget, también es interesante no solo verlo como que tengo que hacer una inversión gigantesca, ¿no? Puedes empezar con algo pequeño y poco a poco iterar. Ha habido casos que muchos clientes de nosotros consumen desde $5 en la nube y no por eso está mal o está bien, ¿no? Simplemente es lo que necesitan. Si con esos $5 están bien, that's it. Poco a poco irán creciendo conforme vayan necesitando y conforme vaya el negocio solicitándolo, ¿no? Entonces, haciendo un poquito el resumen, otra vez si los aburrí, requiero su atención aquí. Estos puntos de migración y modernización, en definitiva, lo que buscan ser es que tengo que pensar yo, empresa, si necesito o probablemente necesito en el futuro migrarme, probablemente caigas en uno de estos puntos. Si necesitas temas de costos, si necesitas temas de sacar aplicaciones más rápido, si tienes un tema de ciberseguridad latente que probablemente te quite el sueño, pues esos son triggers que deberían de estar pensando, oye, necesito actualizarme, necesito migrarme, necesito hacer algo. Pues bueno, aquí está un poquito el resumen, tómenle un screenshot si se quieren llevar de tarea, a lo mejor incluso para verlo con sus directores comerciales de área, yo qué sé. Pues bueno, sería interesante que lo vieran así y que en definitiva piensen, ¿necesito migrarme a la nube? Pues aquí está la respuesta de qué puede ser uno de los temas. Respirando un poco, digamos que después de hacer este análisis rápido y sencillo, la conclusión es sí. Sí me tengo que migrar a la nube. Sí tengo que accionar algo. ¿Por qué? Dígase el por qué que sea. Tengo que moverme rápido a la nube, lento, con paso firme, no importa. Tengo que moverme a la nube y hacer una migración o una modernización. Pues bueno, vamos a dividirlo en 3 etapas: pre-move, during move y post-move. Básicamente es antes, durante y después. Siempre, y quiero que presten atención en la parte de abajo, de la manera más segura posible. A veces pensamos que la innovación, las migraciones y todos estos temas medulares se vuelven importantes por el fin último. Y no, es por el fin, como lo dice este slide, el antes, durante y el después. Y en todas estas etapas tiene que haber una capa de seguridad pulcra, impenetrable y algo hiper relevante. La seguridad es un tema. Entonces, deben tener en cuenta esta capa de seguridad plana en todas las etapas. En el pre-move, definitivamente hay que definir una estrategia que ahorita en la siguiente parte de la sesión hablaremos un poco de cómo se hace esta estrategia, así que tenemos que considerar con nuestro compañero. Pero definitivamente en una estrategia de migración es importantísimo. En Invest, junto con Microsoft, lo que realizamos es un plan de trabajo de migración. No solamente decimos, ¿sabes qué? Para el 15 de febrero va a estar migrado. No es tan simple como eso. Metemos incluso metodologías ágiles como lo es Scrum para decir, ¿sabes qué? En tal fecha vas a tener un entregable, vas a tener tu infraestructura lista
En la siguiente etapa vas a tener la configuración de redes lista. En la siguiente etapa vas a tener a lo mejor el primer servidor migrado, modernizado, ya funcional, pero todo por etapas. No se hace como un copy-paste y vámonos, ¿no? En la nube. No es tan sencillo como eso, pero nos gusta verlo como un plan para tener como esta satisfacción de tener hitos paso a paso para que tú sientas la confianza en de, ok, no me tengo que esperar hasta dentro de un año que todo esté migrado, sino que paso a paso voy teniendo hitos importantes. La estrategia es importante y definitivamente el plan que vaya con ello, ¿no? Durante el movimiento, ahí está interesante porque muchas veces puede hacer la modernización on the fly. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa que se llama lift and shift, que básicamente es el servidor que tengo en la nube, la aplicación perdón, el servidor que tengo en físico, la aplicación que tengo en físico, me la llevo así tal cual a la nube. Eso definitivamente es una opción interesante, pero también hay cosas que se pueden hacer durante el movimiento, que es una modernización, que si lo ven aquí, está en la parte de abajo, que es básicamente, si tú tienes una base de datos que esté en un ecosistema on-premise, que tiene un licenciamiento, cuando la migremos, podemos hacer una modernización en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando caiga ya en la nube, no migraste exactamente como estaba, sino que ya migraste un tema modernizado, optimizado. A lo mejor en costos, a lo mejor en performance, a lo mejor ya no paga licenciamiento. Habría que ver exactamente el caso de uso y de negocio, pero es interesante pensar que durante el movimiento puede hacer una modernización. Y la parte que más me gusta, y que me gustaría que me presten su atención aquí, es el post-move, porque aquí empieza lo interesante. El aplicativo que tenías antes va a seguir funcionando exactamente igual. Si tienes una base de datos, esa misma base de datos está en la nube. Si tienes un aplicativo, tu página web, tu ERP, lo que sea, va a seguir funcionando exactamente igual. Pero eso no es lo interesante. Eso tiene que pasar porque tiene que pasar. La parte interesante y medular es la tercera. Cuando empieza a haber una gobernanza real en la nube, insights, datos, empiezas a ver exactamente cómo el costo de la nube se empieza a mover conforme a tus operaciones, es cuando empiezas a tener estos insights reales de estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, tengo una posible brecha de vulnerabilidad de ciberseguridad. Puedes manejar tus datos y los workloads de una manera más específica, tus backups. Hoy quiero los backups exactamente de cada hora, ¿no? Es que lo requieren así, como son los bancos. No quiero un backup, sabes que nada más al día, pero que sea incremental. O sea, puede ser hipergranular con todas las acciones dentro de la nube. On-premise definitivamente, ¿sabes? Pero en la realidad se vuelve un poquito complicado. En la nube realmente se vuelve interesante, accionable y un poco hasta emocionante porque tienes tantas métricas de tu ecosistema cloud, de tu infraestructura, de tus aplicativos, que puedes ver esta mejora continua, ¿no? Y me gustaría que se lleven este slide. Del otro se llevaron la respuesta de, ¿sabes qué? Me debería migrar a la nube. Y ese slide, la respuesta, cuando piensen de que sí me tengo que migrar a la nube porque hay un tema en mi infraestructura, y piensen en este plan, y en 3 etapas simples. ¿Qué tengo que hacer antes? Planificarlo. El durante probablemente modernizo, y la parte más interesante es el post-move. Ver métricas, gobernar realmente lo que tengo, tener datos, se vuelve lo interesante. Y como decía al inicio, ahora sí, cuando tengas todo este ecosistema interesante, planchado, este ecosistema tecnológico modernizado, ya puedes pensar en datos, inteligencia artificial. Oye, ¿cómo me conecto a OpenAI ahora sí para hacer una consulta súper extraña de mi infraestructura y de toda la mejora que puedo hacer? Pues bueno, ya tienes una base tecnológica interesante, un stack tecnológico padre para poder hacer estos movimientos. Con esto quiero cerrar un poco, no me quiero meter en más temas, voy a pasar el micrófono a nuestro compañero que nos va a hablar un poquito más la parte técnica, por si hay algunos técnicos en la sesión. Pero me gustaría aquí dar 2 minutos para una pregunta, si alguien tiene público, bueno, ya lo estamos en línea o presencial, si tienen alguna duda, me gustaría saber si pueden abrir el micrófono, me encantaría escucharlos y ver a nivel negocio qué dudas pueden surgir, qué preguntas nos tenemos que hacer y con base al plan, qué pudiésemos realizar. No sé si por ahí alguien tenga una duda y que quiera levantar la mano. ¿Quién es el valiente? Premio para que veas. Tiene que hay un premio para que veas. Ah, sí, claro. Francisco Oros, ¿me escuchan? Sí, Francisco, te escuchamos. Sí, mire, por ejemplo, para decir el pecado, no el pecador.
Si hay una empresa que, por ejemplo, tiene desconfianza de la seguridad de sus datos cuando usas una nube, porque no saben exactamente en qué servidor o en qué lugar va a quedar los datos, ¿cómo se les puede dar esa confianza de que los datos están seguros? Muy buena pregunta, creo que es algo medular en el tema de migración. Hay varias capas de seguridad que se pueden mostrar y varias capas de compliance que se pueden palpar, ¿no? Está desde el tema de SLA que tiene Microsoft con sus data centers, con temas de compliance en temas de seguridad, leyes y legislaciones que tienen sus data centers a nivel IPA, a nivel seguridad de la información, si son datos, inclusive por el tipo de dato que tengas hosteado en tu data center, puedes tener servicios o aplicativos o layers de seguridad extra para este tema de seguridad, ¿no? Hay casos, por ejemplo, los financieros que tienen un sistema y ecosistema específico para que las regulaciones cuadren, ¿no? Hay temas de healthcare o de salud que se pueden utilizar también para tener los lineamientos y leyes a punto. Pero la respuesta corta es, la forma más fácil de dar seguridad o dar esa confianza es con los datos en la mano, ¿no? Si tú tienes los datos presentes, tienes los SLAs que tiene Microsoft firmados, e inclusive pues, esta visibilidad real de dónde está hosteada tu información. A lo mejor no tú sabes exactamente en qué rack específico está la información, pero puedes definitivamente ver, oye, en qué zona de disponibilidad está, en qué en qué región está tu información. Tú puedes seleccionar incluso la región, específicamente el servicio y la gobernanza que te da, que es lo que decía en el post-move, que te da la visibilidad de hacer el movimiento. Creo que con ese tipo de datos ya en la mano da muchísima confianza al cliente, ¿no? Al cliente final o al usuario final para tener como esa visibilidad. Yo siempre he creído y confío mucho que si confías en el aire, pues no hay mucho en qué confiar, pero si confías en los datos, ya hay un parámetro real en el que estás confiando, ¿no? Entonces, por acá hay una respuesta más técnica. Me gustaría escuchar también. No, pero diferente. Complementando solamente, soy Juan Caraballo de Microsoft, su go-to-market de Américas. Gracias por venir acá y gracias a Inga por su invitación. Definitivamente, la nube implica un cambio de paradigma, ¿no? En la forma como operamos y pensamos, la forma de administrar nuestra infraestructura de aplicaciones. No hablamos de mirroring, por ejemplo, ¿verdad? Un rack, hablamos de replicaciones, o sea, cambian mucho las cosas, ¿no? En temas de seguridad hay cosas que son comunes, definitivamente, porque la seguridad debería ser algo holístico, ¿no? Debería manejarse de forma híbrida. Y hay cosas muy básicas, ¿no? Mencionaron algunas. Pero definitivamente todo comienza por un tema de cifrado de datos, ¿ok? Toda la data en Azure se encuentra cifrada, los certificados los manejan los usuarios, no te puedes conectar si tú no tienes el certificado para conectarte a tu propio ambiente. Si se te pierde el acceso, nadie de Microsoft te va a poder ayudar para recuperar nada, porque tú eres el único que tienes acceso a tu data. Entonces, tenemos cifrado todo, desde la conexión, desde la data en reposo, que se encuentra cifrada, y también la data está cifrada en tránsito hacia otros centros de datos, si tienes replicación o georreplicación. Entonces, sobre esa base, más los modelos operativos y los estándares, crea una base que nos permite obtener la mayor cantidad de certificaciones en operación de centro de datos que cualquier otra plataforma de nube pública tenga. Más políticas que internamente tenemos para ayudar a lo que es incluso a un cliente en la destrucción de sus datos. Hay políticas incluso de que cuando el cliente se va de baja de Microsoft, hay un proceso de destrucción, ¿ok? Muy estricto. O cuando se hay un disco, ¿verdad? Internamente en los centros de datos para destruir la data que tenía ese disco internamente. También todo eso se cuida, ¿verdad? Y justamente son todos estos procesos, todos estos cuidados los que nos permiten obtener las certificaciones. Las certificaciones no las tenemos de gratis. ¿Okay? Justamente uno de los componentes claves de las certificaciones es cuál es el cuidado de la data de los usuarios, ¿verdad? La seguridad en todas estas áreas, desde la seguridad física y perimetral de acceso a los centros de datos hasta lo que es el acceso a la infraestructura de cada cliente. Temas de aislamiento, ¿verdad? Que el ambiente de un cliente no se mezcle con el ambiente de otro cliente, así estén corriendo en el mismo servidor virtual. ¿Okay? Entonces, todos esos temas se cuidan, ¿no? Y se concretan de forma material en certificaciones específicas de operación que tenemos. ¿Okay? Y definitivamente son paradigmas, son cambios nuevos de cómo vemos las cosas. No vamos a saber nunca dónde está
¿En qué disco? ¿De qué servidor? ¿De qué rack? No lo vamos a saber. Hay unas cartas específicas de Microsoft donde se pudieran saber, ¿no? Que cuesta más dinero para casos de uso específicos, ¿no? Se puede dedicar un servidor para un cliente específico, se pueden hacer, pero va en contra de la economía de escala de la nube, ¿ok? Solo para cumplir con, no sé, tenemos que cambiar, pues, ¿no? Así es. Forma de materializar ese tipo de inquietudes como es la seguridad y la privacidad. Y lo tomamos muy en serio. Permiso, eso es lo que querés. No, no, Muchas adelante. gracias. Por eso, creo que no me queda cerrar con ese tema, ¿no? De que creo que también la historia o el contexto real de dónde está el estado del arte de la nube habla por sí mismo, ¿no? Y aquí hay un listado de clientes de Microsoft y Azure que han confiado en esta infraestructura, en este plan de trabajo, en estas tecnologías, y que no solamente la confianza habla de cuando se migraron, sino de que siguen activamente funcionando productivamente en la nube, ¿no? Me gustaría que prestaran atención. Hay algunos logos grandes, como es el caso del Grupo Bimbo en México, que definitivamente el hecho de que tengan su infraestructura full Azure en su mayoría, pues habla mucho de la confianza que tuvieron al moverse, sí, definitivamente, pero también al quedarse y cómo han funcionado. Respondiendo un poquito a la pregunta, pues definitivamente, si Bimbo, siendo una empresa pública con regulaciones y exigencias a nivel board muy detalladas, o Coca-Cola, como es nuestro caso, definitivamente podemos cubrir la capa media de las empresas en México, como pueden ser las pymes o inclusive algunos bancos grandes. Entonces, creo que los datos hablan por sí mismos en el SLA, en los documentos que mencionaba y certificaciones, pero también los casos de éxito que ya tenemos en la bolsa, que nos hacen hablar no solamente desde nuestro pecho, sino que también los clientes hablan desde su voz, ¿no? Entonces, los invito también, como aparte de lo que podamos platicar en esta charla, que se den un clavado a los casos de éxito que tenemos publicados tanto en la página de invest.cloud como en la página de Azure, por sector, por segmento, por industria, incluso algunos por territorio. Entonces, creo que eso les va a dar también un panorama real de cómo se hizo la migración, cómo se modernizó, pero también actualmente cómo están corriendo y qué mejoras palpables tuvieron. Entonces, con eso cierro. Muchísimas gracias y le paso el micrófono a mi compañero. En estos 15 minutos quiero mostrarles cómo vemos, complementando un poco toda la conversación, ¿no? Que ya el equipo de Index realizó. Bueno, me presento nuevamente, soy Juan Caraballo, soy gerente de soluciones de Azure para Microsoft México, desde el punto de vista de marketing. Digamos, represento la marca, el producto es mío, mi hijo, ¿okay? Velo porque ustedes estén contentos, ¿verdad? Y porque los atiendan bien. Y la verdad que estoy muy entusiasmado por la adopción a nivel México de los servicios de Azure. En México el mercado de nube está creciendo 30% año contra año, ¿okay? Siendo las pymes, ¿no? Las que están driveando muchísimo este crecimiento. Y de todo tipo de servicios, ¿no? El abordaje hacia la nube comienza típicamente por las herramientas de oficina, ¿no? De Microsoft, con Microsoft 365, pero rápidamente se dan cuenta los clientes que definitivamente hay que migrar también las aplicaciones. Y la migración de la aplicación definitivamente pasa por también entender, ¿no? El tipo de aplicación, la base de datos, el uso, etcétera. Probablemente haya que hacer adecuaciones o no. Entonces, esto se vuelve el comienzo de un viaje, ¿no? Que comienza quizás de nuevo por las aplicaciones de oficina, que rápidamente se lleva a lo que es una migración de servidores o algunas aplicaciones y que después entra en una fase de creación de nuevas aplicaciones o de aprovechar la data con el resto de los servicios de Azure. Tenemos más de 200 servicios en Azure, ¿okay? Y creciendo. Así que, y nuestra misión es ser la supercomputadora del mundo, que es cualquier cosa que ustedes necesiten y que tengan corriendo su centro de datos, si ya no está corriendo en Azure, que corra en algún momento en la plataforma de Azure. ¿Okay? Esa es nuestra visión. Lo que sea que corra en su centro de datos, debería correr en Azure en algún momento, si es que hoy en día ya no lo está haciendo. O tener un equivalente en nube de alguna solución, porque también trabajamos con todo un ecosistema de partners, de ISVs, de fabricantes de soluciones, que alimentan nuestro marketplace de Azure y dan esa confianza de que esa aplicación ya está lista para correr en la plataforma de Azure. Usualmente cuando hacemos estos viajes de migración, ¿no? De nuestras aplicaciones, de nuestra infraestructura, encontramos que IaaS, ¿no? El lift and shift suele ser la primera opción.
¿Me están viendo o solo están viendo la lámina? ¿Están viendo? ¿Aquí ya las dos? Okay. La migración lift and shift, tal cual, ¿no? Subir máquinas virtuales suele ser el primer camino porque es más sencillo de entender, el que menos cambios implica para nuestras aplicaciones. Al final entendemos que todo se trata de que nuestras aplicaciones corran mejor, ¿sí? Porque al final esas son las que mueven el core business del negocio. No es solamente el servidor en sí mismo, la base de datos, ¿no? Sino es la aplicación que está utilizando esa infraestructura. Entonces, usualmente, ¿verdad? Necesitamos entender qué necesita esa aplicación para correr, ¿sí? Cuáles son los servidores, generar esas dependencias, entender esas dependencias a nivel de relaciones entre las diferentes capas de los servidores, las bases de datos, ¿verdad? Y luego entonces, utilizar algún tipo de herramienta que nos permita finalmente migrar, ¿no? Si una aplicación basada en SQL, ¿no? Y quizás ustedes pertenezcan al 90% de usuarios que utilizan SQL hoy en día, tenemos definitivamente diferentes opciones para migrar esas cargas de trabajo de SQL hacia la nube con una relación costo-beneficio que realmente es imbatible por cualquier otra nube pública que exista. Porque parte de los beneficios que ofrecemos es que si ustedes ya invirtieron en Microsoft en el pasado con algo que se llama Software Assurance, ¿sí? En SQL, bueno, justamente esa inversión se les reconoce en cierta forma para que ese costo de uso ahora de esta infraestructura en la nube de SQL sea todavía mucho más conveniente, con ahorros que van desde un 25 hasta un 55%, dependiendo del caso, si invirtieron en SQL Server con Software Assurance en premisas. ¿Ok? Y ese beneficio, que llamamos beneficio híbrido, o Azure Hybrid Benefit, solamente está disponible en la plataforma de Azure. No es algo que pueden ofrecer nadie más, ¿ok? En el mundo. El siguiente paso de este viaje suele ser la modernización de las aplicaciones. ¿Okay? Una vez que ya entendimos, tenemos nuestras cargas de trabajo en la nube, en servidores, como siempre, quizás lo hemos venido operando en máquinas virtuales. El siguiente paso que recomendamos, porque genera mayor beneficio y simplificación de cargas administrativas, es el utilizar entonces los servicios de plataforma como servicio, ¿verdad? En sus diferentes áreas, a nivel de capa de aplicación o a nivel de capa de base de datos, ¿okay? O incluso de seguridad. Hay diferentes servicios operando en modo plataforma. Entonces, lo que tenemos acá como una base de datos tipo IaaS, un servidor que adentro tiene un SQL, que hoy en día quizás yo tenga que estar pendientes de administrar la infraestructura del servidor, ¿verdad? Con los parches del servidor, más el SQL que está ahí adentro, más los parches del SQL que está adentro, para finalmente llegar a la base de datos, y esa es la chamba de muchos DBA quizás hoy en día, que me están escuchando, y aquí quizás, se simplifica mucho cuando vamos a un modelo de plataforma, porque solamente nos enfocamos en entonar los parámetros de uso de esa base de datos para que la aplicación funcione bien. Nos olvidamos de administrar el servidor que está por detrás, ni el SQL Server que está por detrás. Nos enfocamos solamente en la seguridad y en el performance de esa base de datos, ¿sí? Bajo un modelo de plataforma. Y así también para otros componentes. Y luego podemos seguir evolucionando, ¿ok? Donde ya quizás incluso implique cambiar la arquitectura de la aplicación, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué necesidad de estar reprogramando o cambiando la arquitectura de la aplicación? Y probablemente tengan razón. Quizás incluso quedarnos en este modelo tipo IaaS sea suficiente, ¿sí? Pero en algunos casos, créanme, vale la pena para ciertas aplicaciones, principalmente web, evolucionar a un modelo de plataforma. Y si estamos pensando ahora en crear, digamos, una nueva generación de aplicaciones mucho más modernas, con alcance mundial, incluso muy amplio, con arquitecturas muy flexibles, probablemente nos convenga comenzar a pensar en el uso de otras tecnologías como contenedores o microservicios, arquitectura basada en microservicios, para poder construir esa futura aplicación. Hoy en día, las aplicaciones que están naciendo, la mayoría están naciendo en base a estas dos arquitecturas, ¿okay? Las nuevas que se están fabricando, ¿sí? O deberían. Si están pensando en construir algo, piensen en estos dos modelos. El modelo puede funcionar, pero con el tiempo no se vuelve muy efectivo en costos, ¿verdad? Y tiene carga operativa que ya estos modelos fueron creados justamente para simplificar, ¿no? La administración de todo esto. Entonces, ese es el viaje que usualmente recomendamos a los clientes. Pero sé que muchos, la mayoría, van a comenzar por acá, porque es lo natural, lo más sencillo, ¿no? Migrar esas aplicaciones a un modelo que llamamos lift and shift. ¿Okay? Y hay diferentes opciones, ¿no?
vamos a encontrar, bueno, primero la capa básica, donde tenemos diferentes servicios, ¿no? Los servicios de máquinas virtuales, directorio activo, DNS, redes, etcétera, ¿no? Básicos, ¿no? Para poder subir simplemente un servidor. Pero luego, como les decía, muy probablemente lo que nos interese es que las aplicaciones funcionen bien. En algunos casos valdrá la pena simplemente contratar al proveedor y darme la versión nueva que corre en Azure y la jalamos del marketplace. En otros quizás refactorizar o reconstruir esa aplicación o adecuarlo un poco para que funcione en Azure, ¿no? Como les decía, no importa cuál es la opción que escojan, van a encontrar un camino, ¿okay? Para modernizar esa aplicación. En lo que se refiere específicamente a, como decían antes, ¿no? Ese plan pre y ese plan luego post, hay diferentes temas, ¿no? Que hay que considerar en el pre. Y aquí es cuando el equipo de Inves y nuestro ecosistema pueden ayudar, ¿no? A definir cuál es la estrategia, el mejor camino, ¿verdad? Ese plan implica incluso un assessment, un análisis de costos, de TCO, de beneficios. Y no voy a mirar a la nube solamente porque está cool, ¿no? Microsoft, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio para mí? Y hay varios, aparte del costo, que me pudieran decir que el costo está bien, pero hay otros beneficios que quizás pueden ser más importantes. Se pregunta a los que están en línea y a los que están acá, ¿qué otros beneficios creen que tiene el migrar a la nube, aparte del costo? Que el costo yo sé que es importante. Migrar a la nube. Porque ustedes le van a decir a su jefe, hay que migrar a la nube. Los que están en línea y los que están acá. Pues, digo, con todo lo que ya han platicado, creo que es una de las principales preocupaciones, pero a la vez es también una de las principales ventajas que te ofrece la seguridad y el respaldo que tienes de una empresa como Microsoft, de todas las certificaciones y de la confianza que te puede dar que muchas empresas grandes y con un gran potencial confían y han visto resultados en ese tema, ¿no? De la protección de sus datos y de todo su entorno operativo. Y los que están en línea, gracias. Alguien que esté en línea, ¿por qué? ¿Qué beneficio me da migrar a la nube? Piénsenlo ustedes en su día a día. Llévenlo a algo muy sencillo. Yo lo vería en la Claro. continuidad del servicio, ¿no? En el sentido de que si tenemos algo en la nube y no dependemos de un data center físico, por así decirlo, on-premise, hay ventajas en que la información esté replicada en otros servidores. En caso de que falle alguno, se mitiga automáticamente el problema y tenemos una mayor continuidad del servicio. Muy bien. Continuidad operativa. Definitivamente es más fácil en la nube. ¿Qué más? Gracias. Una potente escalabilidad. Habilidad bajo demanda. Justamente es el concepto de nube pública, el poder consumir lo que necesito cuando lo necesito. Ojo, para poder tener esa superescalabilidad, gracias también, se requiere que tu aplicación esté preparada para eso, o sea, que tenga una arquitectura escalable, ¿sí? No cualquier aplicación está construida de forma escalable y óptima, ¿ok? Hay muchas aplicaciones viejas por ahí funcionando de forma monolítica que hay que resolver problemas hierrazos, ¿ok? Y que cuesta plata. En la nube también le va a costar plata si está mal construida la aplicación. Pero si es una aplicación que está bien arquitectada, pensando en escalabilidad, quizá basada incluso en microservicios, definitivamente el mejor lugar es la nube, ¿okay? Para ese tipo de aplicaciones. Pero si no está construida así, también la nube va a ayudar, pero no necesariamente vas a encontrar un beneficio de costos, porque a lo mejor necesitas mucho hierro, ¿no? Para que esa cosa siga funcionando en un momento de alta demanda. Pero definitivamente esa flexibilidad de tener esas opciones es una ventaja que definitivamente la tenemos solamente con la nube. Y a mí me gusta destacar también la agilidad. ¿Okay? Yo puedo tener un servicio en cuestión de 5 minutos, en 10 minutos ya tengo un servidor corriendo, no tengo que esperar a mi proveedor de hardware a que me tarde un día, con suerte, que me traiga el servidor o el storage nuevo. Entonces, esos temas que mencionaron, la escalabilidad, la seguridad, la agilidad, y el modelo de pago, que incluso añadiría de pago por uso, son definitivamente ventajas que hacen a la nube imbatible. O sea, no hay que, es un caso no-brainer, pero entendemos que el caso de negocios definitivamente también es importante, ¿ok? No es lo mismo decir que ahora me voy a migrar a la nube si acabo de remodelar el centro de datos, ¿no? Y todos los servidores son nuevos y no los he depreciado y ahora resulta que me quiero ir a la nube. Definitivamente es un caso que a lo mejor no da. Pero si tengo que comprar servidores en 6 meses o en un año, muy probablemente me conviene ir pensando ya en ir a la nube.
¿sí? Para no tener que volver a hacer una infraestructura de capital por adelantado. ¿Ok? ¿Hace sentido? No, o estoy diciendo locurita. No, sí, totalmente. Entonces, definitivamente, por esas razones y otras que podemos seguir conversando, es imbatible. Definitivamente, luego que ya migramos, hay temas de procesos que hay que considerar, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos expertos que nos pueden ayudar en este proceso a definir estas prácticas de gobernanza, de operaciones, ¿verdad? De preparación, lo que llamamos el landing zone, ¿ok? De readiness para ustedes, para los que administran esto, porque al final, quizás ustedes deleguen en algún socio, ¿verdad? Como Inves, el uso de la administración de esto. Pero ustedes también necesitan saber qué le están pidiendo a ellos. Entonces, la invitación para ustedes también es a prepararse, ¿okay? Para que ustedes también sepan estos nuevos conceptos, esta nueva forma de operar, de ver cómo funciona la nube. ¿Ok? Entonces, bueno, son varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O sea, el tema técnico probablemente sea el más sencillo. Yo en los próximos 5 minutos les voy a presentar algo de vean qué tipo de herramientas tenemos en Microsoft para ayudarlos, ¿no? En este proceso. Pero definitivamente es todo un proceso, ¿sí? Y tienen que dejarse ayudar por lo que saben, por lo que lo han hecho, ¿ok? Por lo que ya tienen experiencia en varios clientes, acá en México y quizás en otras regiones también. Entonces, consideren todos esos temas, ¿okay? No solamente es el deseo de migrar y crear la máquina virtual, sino que luego tenemos que pensar que en temas como la seguridad y en cómo voy a operar todo esto. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno. Bueno, este es el portal de Azure, el portal de administración de Azure, ¿no? Aquí básicamente tendría la lista de recursos y de acá básicamente se opera y se maneja cualquier suscripción de Azure. Les pregunto, ¿quién de los que están aquí en la sala tienen Azure ya? Nadie. Sus empresas no tienen Azure. No. Muy bien. De los que están en línea, ¿cuántos tienen Azure? Levanten, digan yo, sí, pongan un corazón en el chat y los van contando. Uno. Solo uno. Bueno, muy bien. Entonces, tengo que presentarles rápidamente esto. Vean, este es el portal de Azure, ¿sí? Rápidamente acá, en la opción de Marketplace, yo tengo acceso a toda la lista de servicios, ¿okay? Que están disponibles en la plataforma. Por ejemplo, obviamente, si yo quiero crear un servidor con Windows Server, simplemente le digo acá, creamos un servidor con Windows Server 2022. ¿Sí? Y me da diferentes opciones. Servidores de Windows Server con SQL. ¿Sí están viendo bien en remoto? Acá, ¿están viendo bien, verdad? ¿Verdad? Entonces, vea que tengo diferentes opciones. Modo Core, una opción, ¿verdad? Con un SQL Server 2019 preinstalado, con un SQL Server 2022 preinstalado y simplemente un Windows Server básico, ¿no? Entonces, yo puedo sencillamente, con darle clic acá y seguir un asistente, comenzar el proceso de creación de una máquina virtual que va a tener preinstalada esta licencia de Windows Server. Y lo que quiero mostrarles, que, bueno, me va a preguntar cosas, ¿no? Me va a preguntar cosas como, ¿verdad? Mi suscripción, ¿sí? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿En qué región quiero operar o instalar esto? ¿Verdad? Ahí tenemos más de 64 regiones a nivel mundial. Pronto tendremos México dentro de esa lista aquí, ¿ok? Pronto que estoy contando las horas, así de pronto, ¿ok? Pero luego se enterarán. Lo cierto es que ya muy pronto veremos aquí México y ustedes podrán decidir si quieren sus aplicaciones en el centro de datos de la región de Microsoft México, ¿no? Pues entonces escogemos dónde queremos, ¿no? Hay diferentes centros de datos. El precio puede variar por centro de datos,
por temas de costos de energía, por temas de costos de impuestos, por diferentes razones. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí yo tengo una pregunta en cuanto a la región que seleccionas. La ventaja es, digo, pensando en una empresa que opera únicamente de forma local en México, es como por la cercanía que tendrías con ese centro para la velocidad, o en qué tendrías que Tendría tres variables. Número uno, que el servicio que finalmente vas a correr esté disponible en ese centro de datos, ¿sí? Porque no todos los servicios están en todos los centros de datos, ¿ok? Tratamos siempre de homologar, pero si los servicios son nuevos, vamos a ver que no están siempre en todos, sino están solamente, digamos, se van instalando en olas, ¿no? Entonces, primero que el servicio esté disponible. Segundo, el costo. ¿Sí? Tercero, la latencia, que es una de las cosas que mencionas. En Latinoamérica solamente tenemos centro de datos ahorita en Brasil, próximamente en México. Y todos los clientes de Latinoamérica se conectan a los servidores de Estados Unidos, a los East US, West US o South Central. ¿Okay? Están en Virginia, San Antonio y no me acuerdo dónde es el otro. Entonces son más o menos los parámetros. Entonces en función de eso, escoges. Bueno, quiero mostrarles, bueno, parametrizamos acá, ¿no? Lo que necesitamos parametrizar, el tamaño, el tipo de disco. Vean que cambia el monto mensual dependiendo de las características, cuántos CPU, cuántos gigas. Son temas que después se van a ver desde el punto de vista de arquitectura. ¿Ok? Pero quiero mostrarles algo que es un campo que a mí me gusta mucho, que es este que está aquí abajo. Licensing. ¿Lo están viendo? Remoto y aquí también. En el momento que ustedes marquen este chulito, ustedes, si tienen software assurance, ¿sí? Cobertura de su licenciamiento en premise con software assurance, pueden recibir un ahorro de hasta un 49% en el costo de estas máquinas virtuales. ¿Ok? Y es solamente marcar el chulito ese que está ahí. ¿Okay? Entonces, nuevamente, esto solamente funciona en Azure, esto no funciona en otras nubes. Estos ahorros, este reconocimiento para esa inversión. Bueno, y bueno, ya si entro, no voy a crear la máquina virtual porque puedo tardar 10 minutos literal y no tenemos tiempo para esto. Pero, nuevamente, los dejo con la inquietud de que no solamente es Microsoft y Windows Server. ¿Quieren Linux? También tenemos diferentes opciones de Linux, ¿ok? Oracle Linux, si busco CentOS, SUSE, todo eso están por ahí, ¿ok? Si busco SAP, ¿alguien tiene SAP por acá? También podemos, bueno, aquí están los Linux para SAP, optimizados para SAP, ¿ok? Para esa infraestructura. Y así, muchísimos productos, base de datos, Citrix, lo que quieran, VMware, lo que quieran, ¿ok? Nuevamente, nuestro objetivo es que Azure sea la supercomputadora del mundo y que lo que corre en sus centros de datos corre en Azure ahorita. Bueno, no quiero enredarme mucho más, pero dentro de los servicios que tenemos en este marketplace, hay uno que se llama Azure Migrate. En este icono que está acá, Azure Migrate. Entonces, Azure Migrate, me brinco para acá, me permite varias cosas. Hacer un descubrimiento o capturar la información que ustedes tengan en su red. Me permite hacer un assessment, incluso desde el punto de vista de costo, de cuánto me cuesta hacer esta migración. Y efectivamente me permite hacer la migración. ¿Ok? Esto en cuanto a infraestructura. Pero también lo tenemos para base de datos y también lo tenemos para aplicaciones. Si tengo una aplicación web que está corriendo a lo mejor en .NET, en Java, en PHP, ¿sí? También tenemos esos asistentes que hacen este análisis y te ayudan con el proceso de migración. ¿Okay? Nuevamente, igual los invito a guiarse, aunque es muy intuitivo el uso de la herramienta, los invito a que se dejen guiar y asesorar, ¿no? En ese sentido. Entonces, no importa la infraestructura, si está corriendo en Hyper-V o en VMware o en físico, ¿ok? Se puede también hacer esto. Bien, ¿qué les quiero mostrar acá? Bueno, si me voy a la parte de servidores, lo primero quizás es hacer un descubrimiento y un assessment de su infraestructura. Hay varias herramientas para esto. Probablemente quizás ustedes ya tengan herramientas que hacen inventario y
les permite generar algún tipo de formato, ¿sí? Para capturar la información, pero también tenemos una serie de alianzas con proveedores, y aquí les muestro algunos de ellos, que están conectados con estos servicios de Azure Migrate. Quizás ustedes ya han comprado o usan alguno de estos, y que permiten hacer estos análisis, estos descubrimientos y pasar la información directa a Azure Migrate. Si no los tienen, no pasa nada. Cualquier herramienta que tengan, se puede generar un archivo CSV con la información, hay un template, como que tiene que estar estructurada la información, y simplemente se sube y ya. ¿Ok? Bueno, acá podemos tener, en forma muy resumida, voy a agrandar esto para que se vea mejor. Podemos tener, por ejemplo, una vez que ya hicimos un análisis, podemos tener los servidores, información de los sistemas operativos, casos de análisis de si me conviene o no hacerlo, de costos, ¿no? Estas migraciones. Y aquí esto no lo coloqué en el análisis que hice, pero podría tener más información específica de assessment, si migro esta infraestructura hacia máquinas virtuales o si lo migro a un Azure SQL o si es una aplicación web, migrarla directamente, ¿no? Entonces son assessment ya especializados en el tipo de escenario de migración que me gustaría tener, ¿sí? Y lo mismo acá con las herramientas de migración. Hay herramientas que también te hacen este proceso de migración. Nuevamente, si no están esas, Microsoft propiamente tiene un servicio que se complementa con esto y permite hacer varios servicios y permite también hacer las migraciones. ¿Okay? Estos modelos sirven para escenarios más complejos, ¿no? No sé si la SAM tiene no sé cuántas LUM cruzadas con tal, o sea, hay mucha infraestructura que on-premise puede ser muy compleja y sí hay herramientas muy especializadas en estos casos específicos. ¿Okay? Muy de tiempo, ¿se me acabó el tiempo? ¿Ya? ¿No hablo más? Sí, se acabó. Ya se acabó. Sí. Bueno, 2 minutos más y para que den un mensaje final. ¿Okay? Quiero mostrarles algo que es clave y es el tema de assessment. Como les decía, esta herramienta también permite construir escenarios de costo, si me conviene o no, ¿verdad?, hacer esta migración. ¿Sí? Si yo tengo esta infraestructura, la analizo, ¿cómo sería de conveniente hacerlo, ¿no? Si sigo gastando así, estos serían los costos. Si utilizo una migración a IaaS, que fue lo que usé yo ahorita, sería esto y obviamente estos serían los ahorros, ¿no? Este es el escenario muy sencillo que construí. Pero nuevamente, déjense asesorar, ¿okay?, para hacer esto, pero la herramienta puede ayudarnos. ¿Okay? Bien. Bueno, voy a aprovechar ya bueno, aquí con la herramienta podemos, entonces luego vendría la parte de migración. Como les decía, se conecta también con temas de base de datos y incluso nos sugiere qué tipo de CKU o qué tipo de solución de Azure utilizar. ¿Sí? Entonces, todo eso está integrado, ¿okay?, en la plataforma. No sé si hay algún tipo de pregunta de los que están en línea. ¿Dudas? ¿Conocían de esto? ¿Lo habían visto ya? Entonces, Sí, en otra... Adelante, adelante. Dime. Bueno, ahí, nuevamente, se puede hacer esto para migrar infraestructura, para migrar base de datos o para migrar aplicaciones web. ¿Ok? El escenario es muy similar. ¿Sí? Y todo es seguir el asistente que vieron, simplemente respondiéndole un par de preguntas. ¿Hay alguien que escribió algo ahí en el chat? Ah, tú. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, solamente quiero mostrarles ya que en Learn, ¿verdad? Si ustedes van a la plataforma de Learn, seguramente ya la conocen, ahí buscan Azure Migrate y tienen entrenamientos paso a paso, ¿ok? Sobre todo esto que les he indicado y mucho más información sobre quizás escenarios particulares de ustedes. Todo el contenido, el más actualizado, lo estamos publicando en Learn. Se los invito a Learn porque ahí hay de todo, tutoriales, entrenamientos, how-to, guías, preguntas frecuentes, todo se está publicando acá. ¿Sí? Bueno, podría estar aquí hablando 1 hora más, pero sé que ya no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, ¿no? De mi lado. No sé si... Sí, no me gustaría cerrar con algo simple pero interesante a nivel negocio. Quiero que se den esta idea general de
empecé con lo que yo traté de platicarles a ustedes fue el por qué pensar esto, ¿no? Nuestro compañero Juan nos ayudó a ver cómo realmente se puede hacer, incluso qué específicamente tenemos que tomar del marketplace para empezar a accionar. Simple o complejo, me gustaría que nos llevemos la idea de, oye, ¿cuándo iniciamos, no? Por ahí les puse en la liga, en el chat, una liga directa a mi WhatsApp personal, donde podemos empezar una conversación de cómo hacer un primer assessment, cómo empezar a hacer este primer levantamiento y ver dónde estamos parados. No hay camino fácil ni difícil ni un estándar. Más bien, veamos y adaptémonos a dónde están y cuál es el estado de arte de sus negocios a nivel nube o integración tecnológica. Entonces, envíenme un mensaje, estamos en contacto y por ahí empecemos. Me gustaría cerrar con eso y pues muchísimas gracias por su atención y tiempo. Sí, gracias por venir a Microsoft. Sean siempre bienvenidos acá. Y nada, los vemos en la nube. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.